Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la clase número 35 del curso de Biología para el examen de admisión. Vamos al módulo 10 y estamos por terminar. Hoy veremos los últimos dos temas de este módulo, que son agentes contaminantes y problemas atmosféricos. Así que comencemos. Para empezar este tema, pues primero hay que saber qué es la contaminación, ¿vale? La contaminación la vamos a definir como una alteración de la pureza, ¿vale? De la pureza o de las estructuras, alguna alteración de las estructuras que caractericen a nuestra atmósfera, ¿vale? Naturalmente la atmósfera pues debe ser limpia de dióxido de carbono, ¿vale? Muy rica en oxígeno, rica en biodiversidad, en agua, en plantas, niveles concentrados o niveles muy delimitados de todas estas sustancias o de estas biomoléculas, ¿vale? Cuando hay una alteración de todo esto que es lo normal o lo natural, cuando hay una alteración de estas estructuras se le conoce como contaminación, ¿vale? Si nosotros vemos que en el aire, en vez de predominar el oxígeno, predomina el dióxido de carbono o alguna otra sustancia, entonces ahí es porque hay una contaminación, ¿vale? Vean estas imágenes la diferencia, vean los suelos, hay contaminación de suelo, de agua y de aire. Entonces vean la diferencia, el suelo en condiciones normales debe tener nutrientes, debe tener cierta humedad, entonces cuando esas características ya no están, se le considera como contaminación. Y tenemos diferentes tipos de contaminación, ¿vale? Los agentes contaminantes pueden ser de tipo sólidos, de tipo líquidos o de tipo gaseosos. ¿Como cuáles sólidos? Pues como la basura, ¿vale? La basura es un contaminante sólido, va a contaminar a nuestros diferentes ecosistemas y pues, bueno, ya saben, es una contaminación muy grande la que existe. Ahorita vamos a ver qué contamina y cómo contamina. Líquidos, pues como las sustancias que salen de las fábricas, esos líquidos que corren o que los avientan o los expulsan a los ríos o a los mares. Y gases, pues como el smog y todo lo que sea el desecho de algún combustible, ¿vale? Estos son los tipos de contaminantes. Bueno, pueden ser sólidos, líquidos o gases. Y ahorita vamos a ver la clasificación dependiendo a quién afecta. ¿A quién pueden afectar todos estos contaminantes? Pueden afectar al aire, al suelo y al agua. Vamos a ver cómo afecta a cada uno, ¿vale? Cuando afectan al aire, van a producir una ozonización, o sea, van a crear altos niveles de ozono. Van a hacer lo que conocemos como efecto invernadero. ¿Cuál es el efecto invernadero? Cuando la Tierra se calienta de más, no hay una temperatura adecuada. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando nosotros contaminamos el aire, se crea una capa en la superficie del planeta, arriba en el planeta, como una capa de contaminantes o de estas sustancias contaminantes que no deja entrar y salir lo que es la temperatura. Normalmente, por arriba, en la que conocen ustedes como capa de ozono, encontramos que de ese lado, arriba, es aire frío. Y nosotros abajo, en la Tierra, producimos mucho calor. Este aire frío es como un círculo, ¿vale? El aire frío baja, y el aire caliente sube. Y así tenemos como una temperatura adecuada, ¿vale? Véanlo como un regulador de temperatura. Una calefacción, ¿vale? Una calefacción en el planeta. Entonces, cuando está esta capa de contaminación, no permite que esa calefacción haga su intercambio, no permite que intercambiemos el calor de la Tierra y lo frío de lo que es la capa de ozono. Entonces, a eso se le conoce como efecto invernadero, ¿vale? Van a aumentar el dióxido de carbono que va a producir el calentamiento de la atmósfera, ¿vale? De nosotros en la Tierra. Entonces, todos estos contaminantes del aire, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pueden ser el polvo que producimos contamina nuestro aire, las prácticas agrícolas, la energía doméstica, la gestión de desechos, o sea, los combustibles, los que queman la basura están contaminando mucho el aire, los transportes, entre más sobrepoblación, más transporte utilizamos y más fábricas producen más productos. Entonces están contaminando el aire con toda esa combustión, ¿vale? Lo único que están creando es que se aumente el efecto invernadero y que pues nuestras capas atmosféricas sigan aumentando y este intercambio de energía, este termostato, esta calefacción no funcione como debe de ser. Bueno, esto cuanto al aire. Cuando veamos agua, viendo al agua, también el agua se contamina, ¿vale? ¿Qué es lo que contaminamos? Los ríos, los lagos, los manantiales, los pozos subterráneos, todo donde hay agua, también los mares se contaminan. ¿Cuáles son los contaminantes del agua? Bueno, vean, aquí tienen una lista grande de contaminantes del agua. ¿Cuáles son? La basura, todos los desechos químicos de las fábricas y de industrias contaminan el agua. Por lo general, las fábricas avientan sus desechos químicos, como les dije, al río. Vean, aquí tenemos una imagen. Se diluye, pero aún así están contaminando gran cantidad de agua. Están matando toda la fauna y flora que existe en estos ecosistemas, en estos ríos, en estos manantiales o pozos y lagos. Las aguas residuales también afectan mucho porque van y terminan en lo que son los ríos o lagos. Agentes infecciosos,
productos químicos, el petróleo. A pesar de que el petróleo lo sacamos del subsuelo, cuando hay un derrame de petróleo, lo que pasa ahí es que afectan, por ejemplo, al mar. Cuando hay un derrame de petróleo, el petróleo, ¿cómo es? Es oscuro, ¿vale? Es muy negro y crea una capa negra sobre la superficie del mar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a afectar el petróleo al mar? No tanto va a afectar a los animales que vivan ahí, no tanto va a afectar a lo mejor a las aves que vuelan y que se empapan de petróleo, o sea, sí les afecta, pero lo que más afecta el petróleo que está en esta agua va a ser en la luz, chavos. Y ustedes dirán, ¿cómo rayos en la luz? Pues sí, las plantas que están en el mar o en lagos y en todos estos lugares también crean fotosíntesis. De hecho, son las que producen más oxígeno en el mundo, ¿vale? Nosotros tenemos más oxígeno de algas marinas y de plantas que están en el mar que de las que están terrestres. Entonces, cuando el petróleo tapa esa luz porque hace una capa encima ahora sí que de una como nube negra, pero en el mar, no deja pasar la luz y entonces afecta a la fotosíntesis de las plantas marinas, de las algas marinas, ¿vale? Ahí es donde más afecta. A pesar de afectar a peces o a vida marina y a vida de las aves y todo ello, también afecta, o la mayor afectación es por la fotosíntesis, ¿vale? Por crear esa capa negra que impide el paso de luz a las plantas marinas. Entonces, contaminar el agua, pues también, vean, es una lista muy grande, no se las van a preguntar, es como que más tardar tiempo en ver todos estos, pero pues ustedes recuerden que contaminamos ríos, lagos, manantiales, pozos y mares. ¿Cuáles son los mayores contaminantes? La basura, desechos químicos de industrias y de fábricas y el petróleo, ¿va? Esos son los mayores contaminantes. Y bueno, en el suelo también se contamina, como les mencioné hace rato, la tierra. ¿Qué le produce al suelo cuando se contamina? Se hace desertificación, o sea, como que se hace desierto, infértil. Va a impedir que puedan hacer vida de esa tierra. Recuerden que la tierra nos sirve para mucho, desde ahí nace la vida, ¿vale? Porque ahí nacen las plantas. Y sin las plantas no hay oxígeno, y sin oxígeno no hay seres aerobios, ¿vale? O sea, nosotros no podríamos existir sin las plantas, y las plantas sin el suelo. Entonces el suelo es muy importante. ¿Por qué contaminamos el suelo o cómo lo contaminamos? Pues por prácticas agrícolas deficientes. ¿Qué quiere decir? Que no hay una práctica agrícola, que no se está produciendo esa tierra, no se está llenando de nutrientes, ni mucho menos, ¿vale? Por ejemplo, ustedes si plantan frijol en un espacio de tierra, el frijol, en vez de robar nutrientes, da nutrientes al suelo. Entonces, este tipo de prácticas, si no se lleva a cabo la agricultura, pues nuestra tierra va a perder nutrientes poco a poco hasta hacerse desértica. La mala gestión de desechos sólidos, ¿ok? Si nosotros desechamos todos los sólidos y lo echamos a la tierra, como muchos basureros, que solo dejan ahí tirado la basura, pues esto recuerden que se va a empezar a descomponer y todo ese líquido de descomposición va a atravesar la tierra, va a empezar a hacerle una desertificación, ¿vale? O va a acabar con los nutrientes. El almacenamiento inseguro de residuos químicos, pues todo lo que conozcamos como RPBIs, agentes biológico-infecciosos que también llegan al suelo, pues también son contaminantes. El vertido no controlado de residuos domésticos, ¿vale? Todo lo que sea residuo sólido, líquido, va a afectar a los suelos. Otra cosa importante destacar aquí es que nosotros los humanos utilizamos el suelo como basurero. Como les mencioné, ocupan muchos lugares, grandes extensiones de tierra para tirar basura. Y esa basura, al no ser tratada bien, todo el desecho y todo lo que se degrada se va al suelo. ¿Cómo afecta todo esto al mundo o a la biosfera? Bueno, lo que más nos preocupa es cómo vamos acabando con nuestras especies. Los efectos de la contaminación y la deforestación, así como la desertificación, van a tener más resultado en la pérdida de especies, tanto acuáticas como terrestres, ¿vale? En los últimos años se ha perdido muchas especies o gran número de ellas y ya hay más en peligros de extinción. Y recuerden, estas especies ya son irreemplazables. Aquí tenemos muchos de los datos que nos da la contaminación, todos los resultados de la contaminación, pero yo nada más quiero recalcar, bueno, vean aquí lo que les digo que es lo que más probablemente les pueden preguntar, o lo más drástico, es lo de las especies, ¿vale? Vean que hay un 60% de las poblaciones de la fauna silvestre que han descendido en menos de 50 años, o sea, el 60% de toda esa fauna ya ha descendido a su 60% de todo lo que había antes. Y eso ha pasado en tan solo 50 años. En la que son los animales salvajes, se ha reducido a la mitad todo lo que son las especies, y esto ha pasado en tan solo 40 años. O sea, si se dan cuenta, la cantidad de años es muy reciente, porque hay mucha sobrepoblación, mucha contaminación, y esto le ha afectado a las especies, aunque no estén tan cerca de lo que son las grandes ciudades, ¿vale? Otro factor muy importante es la caza ilegal. ¿Por qué? Porque la caza ilegal no tiene un protocolo donde puedan volver a restablecer a las especies, ¿vale? Entonces la caza ilegal ha acabado con el 30% de la fauna y ha dejado a muchas especies en peligro de extinción. Entonces, eso es lo más destacable de esta imagen,
Todo lo demás pues también es muy importante, también nos afecta como humanos, en el planeta, en todo lo que es nuestra biosfera, pero hay que destacar lo de las especies, ¿ok? Algunos conceptos más que podemos destacar aquí en lo que es ecología son los de cadena y red alimenticia. Hay una pequeña gran diferencia en destacar esto. Vean la imagen casi habla por sí sola. Red es cuando involucramos a todas las cadenas alimenticias. ¿Vale? La cadena va a decirnos quién se come a quién, literalmente es una manera lineal de decir quién se come a quién. Vean aquí, el zorro se va a comer a un ratón de campo y el ratón de campo va a comerse a las plantitas que existen en su hábitat, ¿vale? Esto es una cadena alimenticia, nos dice quién se come a quién, es lineal. Y en la red vamos a tener todas estas líneas unidas. Vean, al ratón de campo no solo se lo come el zorro, ¿vale? También hay otros animales que se lo comen y él también no solo come esta plantita, sino come otras hierbas, otros animales, vean aquí como la serpiente. Entonces todas estas líneas nos hacen una red alimenticia. Y la cadena es lineal, ¿vale? Esta es como que la diferencia, recuérdenlo, red hace conexiones tróficas entre todas nuestras especies y cadena nos dice quién se come a quién, ¿vale? Es lineal. Conexión entre todas las especies y cadena es lineal, ¿vale? Es como que la diferencia que tienen que notar y es pues lo más importante. Otros conceptos que probablemente les puedan preguntar y que son pues más complicados de entender, pero aquí se los traje muy resumido, son lo que es la primera y la segunda ley de la termodinámica. No se enfrasquen ni se enfoquen en lo que son porque esto tiene varias ecuaciones, varias fórmulas que ustedes tienen que resolver. Entonces, vamos a ver estas dos leyes. De hecho, existe la ley 0, la ley 1, la ley 2 y la ley 3 de la termodinámica. Por eso no vamos a ver, no se preocupen, ¿vale? Solo, miren, ¿cómo se los pueden preguntar en el examen? La ley 1 siempre va a ser la que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso se los han repetido desde primaria, secundaria, kinder, todo, ¿no? Solo entonces entendamos que la primera ley de la termodinámica nos habla de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley nos va a establecer límites y direcciones para el intercambio energético. O sea, aquí nos habla de que la energía no se crea ni se destruye. Y en la segunda ley nos va a hablar de cómo se hace ese intercambio energético, ¿vale? Esta imagen que les traigo aquí, a veces sí la ponen, a veces no, depende del examen y depende del área que vayan. Pero aquí vamos a hablar de cómo hay un intercambio. ¿Cuál es la principal fuente de energía? Va a ser siempre el sol, ¿vale? Entonces, donde vean una imagen donde vean el sol, que es la fuente de energía, entonces estamos hablando siempre de la segunda ley, ¿vale? Recuerden, la segunda ley de la termodinámica nos habla de cómo es el intercambio de la energía, y la primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿va? Vean aquí, por ejemplo, tenemos al sol, que es la principal fuente de energía. Esta la van a utilizar los productores. ¿Quiénes son los productores? Pues las plantas. ¿Qué producen? Producen la alimentación para todos los demás organismos, ¿vale? Y pues aparte de eso también producen calor y energía. Vean, esta misma energía sigue aquí, pero está transformada en otras cosas, ¿vale? ¿En qué la pueden transformar aquí? En un carbohidrato, ¿vale? En un carbohidrato que posteriormente los consumidores primarios, o sea, los animales herbívoros, van a comer para crecer, para tener un crecimiento y van a hacer otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque los primeros consumidores primarios, o sea, los herbívoros, por ejemplo, un conejito, a ese conejito se lo va a comer un consumidor secundario, un carnívoro, ¿vale? Que se va a alimentar de pues ese conejito, y este va a seguir creciendo, va a seguir creciendo para conservar esa energía y llegar hasta el consumidor terciario, ¿vale? Consumidor que son carnívoros que comen a otros carnívoros. Por ejemplo, aquí supongamos que quien se comió a ese conejito fue un tigre, ¿no? Y hay en algunos lugares, supongamos en China, nosotros nos comimos al tigre, ¿vale? Usamos carne de tigre. Entonces, consumidores terciarios ya son los últimos de la cadena alimenticia que comen carnívoros a otros carnívoros. Pero si se dan cuenta, la energía siempre prevaleció, ¿vale? Se cumple la primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley nos habla de cómo es ese proceso. Es en forma piramidal, ¿vale? Llega el sol a las plantas crean carbohidratos, esos carbohidratos se los comen los primeros consumidores o consumidores primarios, el conejito, y ese conejito se lo va a comer otro carnívoro que come animales herbívoros, y después llega el tercer consumidor, el terciario, que ya come animales carnívoros también, ¿vale? La energía siempre estuvo ahí, siempre hubo un intercambio de energía, de calor, entonces no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo lo hace? Por la segunda ley que nos habla de este proceso. Pero no importa. Muy bien, chicos,
La respuesta correcta, como ven, es la B. Recuerden que el petróleo crea una capa en el mar que impide el paso de la luz y eso impide la fotosíntesis de las plantas marinas, ¿va? Y esta siguiente pregunta. Muy bien, chicos, entonces, exacto, la segunda ley de la termodinámica, recuerden que nos dice cómo es el proceso, cómo es ese intercambio de energía, ¿vale? Y siempre el origen de la energía es el sol, así que si ven sol y una pirámide, a fuerzas es la segunda ley de la termodinámica.